¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su espacio Verbo de Dios para Varinas TV, tu televisora, y para el canal YouTube Verbo de Dios. Y en la Semana Santa, algo que es muy común e importante, es la reflexión sobre la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Vía Crucis, una de las devociones populares más arraigadas en este aspecto, que son las 14 estaciones de Jesús con el camino a la cruz. Cuentan que su origen es cuando los cruzados iban a la Tierra Santa y recorrían la Vía Dolorosa desde el Pretorio hasta el Santo Sepulcro, y una vez que volvían a Europa, pues comenzaron a representar iconográficamente. Esto pues sabían muchos que no volverían, y por los que nunca podrían ir, pues era una forma de espiritualmente recorrer este camino. Dentro de esa Vía Cruz, dentro de esas 14 estaciones, dentro de ese camino de la cruz, hay muchos personajes importantes, buenos y malos, todos con un mensaje para nosotros. Todos en algún momento nos hemos parecido a cualquiera de ellos. Comencemos por Pedro. Pedro, el gran apóstol, Pedro, el jefe de la iglesia, el vicario de Cristo, el elegido: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y Pedro niega a Jesús 3 veces. Yo no conozco a ese hombre, con maldiciones y juramentos incorporados. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro ama a Jesús. De hecho, en el huerto es el único que intenta salvarlo con una espada. Pero Pedro sentía que la fuerza y la confianza estaban en sus propias fuerzas, lo cual no era así. Yo iré contigo a la muerte. Terminó negando a Jesús. Sin embargo, Pedro no se queda en eso, sino que llora su pecado y le pedirá perdón a Cristo y comenzará de nuevo. A eso llamamos arrepentimiento, a levantarnos y comenzar de nuevo. 3 veces le dirá después Jesús en el lago de Nazaret, en la tercera aparición del resucitado, le dirá: Señor, tú sabes que te amo. Y por el contrario, tenemos el caso de Judas Iscariote, que fue el traidor. Quizá el pecado de Pedro fue todavía mayor, porque a quien más se le da, más se le exige. Más confianza, más cercanía con Jesús. Judas lo traiciona, no sabemos los motivos. Podemos pensar que se había decepcionado, podemos pensar que tenía envidia porque a otros apóstoles, el mismo Pedro, pues tenía más confianza que él. Podemos pensar que era de los celotes, por tanto siguió a Jesús pensando en un mesianismo político, y en realidad Jesús viene con un mesianismo de tipo espiritual, que te pega una mejilla de la otra, y esto no lo convenció. Podemos pensar que fue engañado, incluso que pensó que hacía lo correcto, porque si Jesús habla con el Sanedrín, Limas perece, a lo mejor sale algo bueno de aquí. No lo sabemos nunca. El dinero no. 30 monedas de plata era el salario de un jornalero, de un día de trabajo. No es representativo aquello. Sin embargo, Judas lo traiciona y después se da cuenta de lo que ha hecho. He entregado sangre inocente y devuelve las monedas. No es nuestro problema, ya tú, le contestan los sumos sacerdotes. Y Judas va y se ahorca. Podríamos decir, bueno, no confío en la misericordia de Dios, y ese sería su peor pecado. Se debe dar por el remordimiento, quizás. Y el remordimiento es aquel que nos hace creer que no tenemos perdón, que no tenemos escapatoria, que no valemos nada. El remordimiento nos lleva al suicidio, el remordimiento nos lleva a la droga, el remordimiento nos lleva a la depresión. O quizás pensó como el rey Saúl en el Antiguo Testamento: prefiero caer en manos de Dios que de los hombres. Y los judíos pues veían el suicidio como un gesto de inmolación. Amor se inmoló al Señor. Solo es un caso de negar la misericordia de Dios. Y en general todos los apóstoles, exceptuando el discípulo amado, a quien identificamos con Juan, pues huyen. Tienen miedo de ser capturados esa noche. Aún Tomás, que había dicho vamos nosotros a morir con él, tiene miedo. A veces nosotros nos dejamos dominar por el miedo y perdemos oportunidades, dejamos de hacer cosas, caemos al momento de conseguir una meta porque nos dejamos guiar por el miedo y nos falta la fe y la confianza y el valor. El discípulo amado es aquel que estuvo todo el tiempo al pie de la cruz, sin decir nada, sin poder hacer nada. Un muchacho joven, conocido el sumo sacerdote, tenía cierta garantía de estar allí. Pero descubrió Juan algo que a veces tenemos que descubrir nosotros: la compañía muda. A veces vamos a un velorio y más que hablar, más que decir cosas que a veces son hasta imprudentes, pues lo importante es que la persona sepa que estás allí, que estás con él. Y eso fue lo que hizo el discípulo amado. Por supuesto está la Virgen María. María sufre en su corazón todo lo que está sufriendo Jesús en su cuerpo. El dolor de una madre al ver perder un hijo no es mucho lo que hay que explicar allí. Sin poder hacer nada, porque una madre ve que su hijo está muriendo y le busca el agua, le pone la manito en la cabeza, le pone un pañito para bajarle la fiebre. Ella no podía hacer nada por Jesús. ¿Qué dolor podríamos comentarle a María que ella no haya sufrido antes?
María sin entender nada lo da todo. María es esa nueva Eva. María obedece a la voluntad de Dios al pie de la cruz y entra la gracia. Eva, al pie del árbol, desobedece a Dios y entra el pecado y la muerte. María acepta al discípulo amado como su hijo y nos acepta a todos con él. Se convierte en la madre de la iglesia, sin duda alguna. Pero tenemos otros personajes importantes. Vamos a pensar en Caifás, el sumo sacerdote que dirigía el Sanedrín. Aquel hombre que se deja guiar por el poder, aquel hombre que solamente le interesa su prestigio. Conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca, porque está por encima de mí. Yo sé quién es ese hombre, pero está por encima de mí mi dinero, mi poder, mi prestigio político, económico, religioso. Otros como Herodes Antifas. Este Herodes Antifas era hijo de Herodes Idumeo, el grande, el que todos los niños. Era el mismo que había asesinado a Juan el Bautista. Lucas nos informa que quiso ver a Jesús, que tenía curiosidad en ver a Jesús, y Herodes se lo manda, Pilato se lo manda para ver si Herodes qué hace con este hombre. Y Herodes le pide que haga un milagro y Jesús, silencio absoluto. Ni siquiera había un tema de conversación, pues este hombre estaba completamente vacío. Herodes pasa la historia como un rey bufón, así que se nos había dicho que admiraba a Juan en secreto y hasta le gustaba escucharlo, pero no quería quedar mal con Herodía, no quería quedar mal con su corte. No quiso quedar mal con Salomé cuando en una borrachera le dice: te daré lo que me pide, y aquella niña va y se va a manipular por su madre. En su superstición, cuando oye hablar de Jesús, piensa que es Juan que ha vuelto a la vida. Hoy tiene curiosidad de ver a Jesús. Ese hombre tiene una inclinación, de alguna manera tiene una necesidad de Dios que no quiere reconocer, tiene una curiosidad, pero de allí no pasa porque está absorbido por el mundo. Puede más el lujo, puede más la fiesta, puede más su poder. Tenemos a Poncio Pilato, gobernador de Judea, procurador romano, era quien imponía la ley del César. Como procurador no le temblaba la mano, se sabía que había hecho actos crueles cuando era necesario hacerlo, era un hombre fuerte, pero como un jurista especializado sabía que no había culpa en Jesús, no sabía que no había nada que hacer, él lo sabía. Que lo estaba entregando por envidia, que era un problema religioso, a Roma no le importaban los problemas religiosos de sus naciones, solo le importaba que tuvieran el orden, que los sometieran a tributo y ya. Y Pilato, busca zafarse el problema, lo manda donde Herodes, lo compara con Barrabás, hace muchas cosas, ¿verdad? Finalmente ve que no puede, el pueblo está alborotado, los seguidores de Barrabás están alborotados, Caifás lo amenaza: no eres amigo del César, y ya me van a quitar mi puesto, me pueden linchar, me lavo las manos. ¿Cuántas veces no nos lavamos las manos nosotros? ¿Cuántas veces nos decimos: ese no es mi problema, yo no me meto en líos, yo no voy a perder mi trabajo por eso, yo me quedo calladito, medio bonito? Y no nos importa la injusticia porque pensamos en nuestro bienestar, en el respeto humano, en nuestra zona de confort. Tenemos a Claudia, la esposa de Pilato. No te metas con este justo porque he sido atormentada en sueños por su causa. Probablemente Claudia había escuchado a Jesús, probablemente era simpatizante de Jesús. Jesús tenía admiradores en la corte, incluso hay una de las mujeres que se llama Jesús, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. ¿Quién quita que Juan y Claudia fueran amigas y hayan escuchado a Jesús? Lo cierto es que esta mujer es capaz de, no le importa ser obvia ante su marido, es capaz de pedir por otro, de bajar su estatus y comparecerse para pedir por el otro. Las mujeres quedan muy bien paradas en la pasión de Jesús, definitivamente. Las mujeres de Jerusalén, aquellas que lloran por él, que son capaces de condolerse por el dolor ajeno, consolar al triste, es una obra de misericordia espiritual. Y Jesús también se para y se olvida de su dolor y las consuela a ella: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por ustedes mismos y por vuestros hijos, porque si esto hace al leño verde, que no harán con el seco. Tenemos otra mujer anónima, quien la tradición llama la Verónica, que significa el verdadero rostro. En los 4 evangelios no sale la Verónica, la tradición la coloca allí en la sexta estación del Vía Crucis. En algunos evangelios apócrifos, como los Hechos de Pilato, sale de Verónica. Se nos dice incluso que tenía un hijo inválido que después se sana cuando tiene contacto con el sudario. Lo cierto es que esta mujer sorprende y se gana el cariño del pueblo fiel por ese detalle de amor aparentemente insignificante. Ella no podía hacer nada objetivamente, no iba a curar las heridas de Jesús, mucho menos podía salvarlo, solamente le seca el rostro. A veces decimos: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es darle un poquito, $1, si tiene que buscar miles de dólares, por decir algo, por una operación? ¿Qué le puedo yo decir en ese momento? ¿Qué puedo yo hacer? Mira, a veces un pequeño gesto se convierte en una gran cosa. Ella hizo lo que podía, pero Dios tuvo un detalle de amor. Esa es Verónica. Tenemos las demás mujeres. María de Alfeo, la esposa de Cleofás, esposa madre de Santiago el Menor y de Judas Tadeo.
tenemos a Salomé, la madre de Juan y de Santiago. Estaban allí junto a Jesús, junto a María, dándole apoyo, sin miedo. Mientras que los hombres estaban escondidos, la mujer estaba allí valientemente. Destaca, por supuesto, María Magdalena, siempre nombrada de primero en la lista como de las mujeres, como Pedro no en la de los apóstoles, la líder. Estaba allí y se va la mujer, aquí vamos, aquí nos quedamos, vamos más para adelante, no importa de soldados, nos estamos aquí, pendientes de su maestro, porque ella descubrió el gran amor, el amor de Dios, más allá de todo amor humano y divino. Aquel hombre que transformó su vida. No por manera haya sido, como muchos dijeron, la prostituta. No, eso es un personaje distinto. Magdalena nunca fue prostituta. Aquella a la que habían salido 7 demonios descubrió que su vida tuvo sentido gracias al contacto con este hombre. Magdalena, una mujer tenaz, la mujer que estuvo pendiente, siguió sigilosamente a ver dónde enterraban a Jesús. Mira, aquí está aquí, porque mi maestro no se va a quedar de cualquier manera. Magdalena descubrió antes que cualquiera que por encima de toda ley estaba el amor. Toda regla tiene la excepción, dice San Agustín, porque lo que ella iba a hacer, que era abrir el sepulcro, estaba prohibido en la ley judía. Quedaban impuras inmediatamente. Pero ella dijo, mi maestro merece ser enterrado de otra manera. Y a eso fue el domingo en la mañana, y eso le va a convertir en la primera testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, aquella que evangelizará a los que iban a evangelizar el mundo, que representa esa iglesia en su faceta de maestra, en su faceta de esposa mística. Pero tenemos otros personajes, como son los 2 ladrones, Yestas, el mal ladrón, dice la tradición, y Dimas. Este pasaje es exclusivo del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia. Yestas, los 2 están allí por robar, por matar, por asediar. Son culpables. Esas personas iban a la cruz. A veces señalamos a esas personas, pero nos preguntamos, ¿quién hace al delincuente? ¿La sociedad o el delincuente daña a la sociedad? El agresor, el victimario primero es víctima. Pero más allá de todo eso, eran culpables. Sin embargo, Yesta se va a un sentimiento de soberbia, culpa a todos de estar allí, a Dios, a las demás. Él no es el culpable nunca. Le reclama a Dios, siente que Dios le debe a él, no él a Dios, y es capaz de retar a Jesús. Hasta el último momento reniega de Dios. Si era el Mesías, sálvate a ti a nosotros. Está ardido. En cambio, Dimas tiene una actitud humilde, tan buen ladrón que se robó el cielo a última hora. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, después de reprender a su amigo. Acuérdate, no le pido otra cosa sino un recuerdo. Y Jesús, que no se haga nada de misericordia, le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque efectivamente el Señor quiere el arrepentimiento del pecador, que se arrepiente y viva, y aún en el último momento puede perdonar nuestros pecados si somos capaces de reconocerlo, porque por eso ha venido al mundo a salvarnos. Eso es muy importante, eso es hermosísimo, esa esperanza que nos da el llamamiento de Jesús. Yo lavaré sus pecados, dice el Señor. Y eso hace con Dimas. Por eso la importancia de la oración a los moribundos, las oraciones de la buena muerte, de la unción de los enfermos, de la confesión. No olvidemos esas cosas, por favor. Personaje importante también es Longino, el centurión que dirige la crucifixión, un soldado romano de experiencia, pero que después de todo lo que sucede, de ver cómo ese hombre muere en una glorificación absoluta de los fenómenos que suceden, es capaz de decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es aquel hombre que es capaz de reconocer que se ha equivocado, que no le importa quedar mal, pero que actúa a conciencia. Este hombre va a ser obispo más adelante. También Pilato y Claudia, según una tradición, se convierten y llegan a ser cristianos. Tenemos el caso de Barrabás. Él nunca supo con quién lo estaban comparando. Más adelante se dice la tradición que estando en Roma escucha hablar a los cristianos y que se mete a una celebración, una prédica, y escucha el relato y dice, ese soy yo, están hablando de mí. Barrabás fue salvado por Jesús 2 veces. Como todos los mortales, entraba en la redención y en ese sacrificio, por supuesto. Y además Jesús se sacrifica por él. Es decir, la muerte de él fue para él su libertad. Eran los que estaban allí no conocían a Jesús, pero sí eran partidarios de Barrabás, estaban manipulados por Caifás, etc. Total, por supuesto que le hicieron más el poder político que la parte espiritual, lo que representan Barrabás y Jesús. Jesús Barrabás era el nombre de este hombre también. Y a veces somos como Barrabás, no nos damos cuenta de lo que ha hecho el Señor por nosotros, no escuchamos lo que las causas segundas nos hablan de Dios, no reconocemos que el Señor ha pasado por nuestra vida y no le damos gloria de la salvación que nos ha dado, no nos damos cuenta que el Señor ha obrado en nosotros, somos como Barrabás muchas veces. Pero también somos como Simón de Cirene,
Hacemos las cosas muchas veces por obligación, por cumplimiento. El cireneo fue obligado a llevar la cruz porque nadie se le podía negar a un romano. Mire, lleva esa caja de aquí montaña arriba y tenía que hacerlo. Y por eso lo obliga. Sin embargo, el bien hecho, aun cuando es a juro, no queda sin pago. Jesús obra en Simón de Cirene y en toda su familia, porque era conocido. El Evangelio de Marcos nos dice que era el padre Alejandro y Rufo, lo que significa que en la comunidad de los romanos, que es para la cual escribe Marcos su Evangelio, Alejandro y Rufo eran conocidos. Y en la carta de Pablo a los romanos nos damos cuenta que nombra a Alejandro y Rufo y nombra a la madre Alejandro y Rufo, esposa del Cireneo, llamada María, y dice que es su segunda madre. Por tanto, estamos ante la entrega de toda una familia por este gesto de llevar la cruz, aun cuando fue obligado. ¿Con quién nos identificamos? Hemos sido Pedro, que hemos negado a Jesús. Hemos sido Judas, que lo hemos vendido. No hemos lavado las manos como Pilato. O hemos tenido un gesto de amor y hemos secado el sudor de aquel que va sufriendo como la Verónica. O somos valientes y velamos hasta lo último por el ser amado como lo hizo Magdalena. Que pasen todos un feliz día.